Muy buenas noches, estimados oyentes de Radio del Pacífico. Una vez más con ustedes en su programa Tiempo Reformado. Hoy día quiero compartir con ustedes en Lucas 11, 29 al 32, titulado Muéstranos una señal. Hagamos una pequeña oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad de compartir tu bendita palabra. Derrama tu bendición sobre este mensaje y que sea de bendición para los oyentes de esta radio. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. En este pasaje, Jesús habla de este grupo de judíos diciendo: esta generación pide una señal. ¿Qué es una generación? Una generación es un grupo de personas que compartieron vivencias generalmente entre los 20 a 30 años. Entonces, esa vivencia va a marcar en ellos toda una cultura. Hagamos un ejemplo. En los años 80, hubo una generación de músicos muy talentosos. Y quizás muchos de mis oyentes recordarán a Michael Jackson, Billy Joel, Stevie Wonder, Elton John, Madonna y otros. También en el tiempo de la Reforma, en el siglo XVI, hubo unos personajes a los cuales Dios les llamó en ese tiempo, y esta generación eran los reformadores, que ellos habían sentido, ¿no?, de que la religión se había apartado del camino verdadero, de las raíces originales. Entonces ellos vieron la necesidad de reformar la iglesia, y no importando a costa de su propia vida, ellos lograron crear un nuevo avivamiento y toda Europa fue transformada. En el pasaje de hoy, Jesús habla de que esa generación de judíos era una generación perversa e incrédula. Recuerden, en los versículos anteriores, Jesús había liberado a una persona poseída por un espíritu malo, y la gente estaba dividida al final en sus conclusiones. Unos le daban gracias a Dios por esta liberación, en cambio otros atribuían a esta sanidad al poder del diablo. Entonces, en el versículo 16 le dicen a Jesús: muéstranos una señal del cielo para que creamos en ti. Entonces, Jesús dice que no les va a dar ninguna señal. Recuerden ustedes de que la señal ya venía desde tiempos antiguos, pedir o esperar una señal al mover de Dios, al actuar de Dios. En el tiempo de Noé, ustedes recuerdan, después del gran diluvio que Dios había traído como juicio a la humanidad que se había corrompido, después que terminó las lluvias, Dios levantó una señal en el cielo, y fue el arco iris. Y Dios dijo: cada vez que vean ustedes esta señal, les recordará que nunca más castigaré la tierra con un diluvio. Más adelante, en la época de los jueces, hay un pasaje muy conocido y un personaje interesante que fue Gedeón. Capítulo 6, versículo 17, llega un ángel y le dice que Dios le ha escogido a él para que libere a Israel de sus enemigos. Entonces, en ese versículo le dice: yo te ruego
que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y más adelante, en los versículos 37 al 40, nuevamente le dice: si realmente tú vas a liberar a Israel por mi mano y por mi fuerza, quiero que me des una señal. Y él dice: yo voy a dejar un manojo de lana ahí afuera, y quiero que al amanecer ese montón de lana, como dice acá, el vellón de lana, esté empapado de agua, pero la tierra esté seco. Y grande fue su sorpresa de Gedeón cuando se va en la mañana, y efectivamente así ocurrió. Dice que el vellón, ¿no?, estaba empapado de agua, pero sin embargo alrededor no había signos de rocío o de lluvia. Entonces dice: Señor, no te enojes, pero ¿qué tal si hacemos al revés, no? Esta noche yo voy a dejar otra vez el vellón ahí en el patio afuera, y quiero que todo el suelo, toda la tierra esté lleno de rocío, lleno de agua, pero el vellón quede seco. Entonces, mira, esta costumbre de pedir señal hemos visto también nosotros a muchas personas. Pero Jesús decía que aquella generación, que no les iba a dar esa señal milagrosa que estaban pidiendo. Porque el versículo dice que la gente le dijo así para probar a Jesús. Entonces, ahí hay claramente una mala intención. Es como que la gente que dice: a ver, muéstrame a Dios. ¿Tú crees en Dios? A ver, muéstrame a Dios. Yo quiero verlo. Como burlándose, ¿verdad? Miren, hermanos, si nosotros queremos una señal, ya sea porque dudamos de algo, porque no estamos seguros de ir en tal dirección, es que Dios no va a obrar según a nuestras ideas. Nosotros no le vamos a programar a Dios, ¿me entiende? Nosotros debemos ser capaces de entender cómo nos guía Dios. Entonces la respuesta de Jesús fue tajante: no les daré ninguna señal, porque ustedes son una generación perversa. Ahora, pero sí les dice: pero quiero que recuerden la señal de Jonás. Recuerden, hermanos, y estoy seguro de que la gente llegó a saber que Jonás había sido tragado por un gran pez por desobedecer la orden del Señor que le enviaba a predicar a la ciudad de Nínive, un pueblo muy pecador. Y sabemos también de que después de 3 días, ese pez o el gran pez arrojó a Jonás en la playa, y así Jonás volvió a la vida para cumplir ahora sí el mensaje de Dios. Y gracias a la predicación de Jonás, Nínive se salvó del juicio de Dios. Ahora Jesús está diciendo a esa gente que deberían estar atentos a su palabra, porque Él también moriría y volvería a la vida después de 3 días. Pero también les da otra señal, haciendo como memoria. Ahora dice: recuerden a la reina del sur, la reina de Sabá. Esta reina había escuchado que el rey Salomón era un rey muy sabio. Así que hizo un largo viaje, más de 1000 kilómetros, para poder escucharlo. Se cree de que la reina de Sabá, ella era de Etiopía. Entonces, cuando ella llega a observar todo lo que había
en el palacio, los jardines, todo su reino. Aún dice cómo se vestían sus siervos, todo magnífico. Entonces ella hace una declaración. Primera de Reyes 10, versículo 8 y 9. Y dice esta reina: bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Esta generación estaba ciega ante la presencia de Jesús. Él les dice: aquí estoy. Yo soy la señal. Yo soy el Mesías. Y así, en segundo lugar, vemos que el conocimiento de Dios o el conocimiento de Cristo es un privilegio que trae responsabilidad. Durante ese recorrido, en ese pasaje, versículos en el contexto, una mujer se acerca a Jesús y le dice: bienaventurada tu madre que te trajo a este mundo. Ciertamente María, la madre de Jesús, fue una mujer bienaventurada. El ángel había declarado diciendo: bendita eres tú entre todas las mujeres. Y creo que María hizo un buen trabajo. Crió a Jesús en el temor y en el camino de Dios. Pero, hermanos, Jesús responde de esta manera: más bienaventurados son los que oyen y obedecen la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es tu respuesta, amigo? Si tú crees en Dios, si crees en el Señor, ese es tu privilegio. No sé cuál será la circunstancia en las cuales tú has venido a creer en el Evangelio, te has convertido, te has hecho miembro de una iglesia. Ese es tu privilegio. Pero ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu responsabilidad? Entonces, ¿tu responsabilidad qué es? ¿Seguir más a Jesús? ¿Buscarle más a Él? ¿Seguir profundizándote en la palabra de Dios? No pierdas el tiempo diciendo cosas como esta: Señor, dame una señal si quieres que vaya al culto este domingo. Señor, dame una señal si no quieres que vaya a la discoteca. Hermanos, no debemos perder el tiempo de esa manera. No le hagamos perder el tiempo al Señor. Nosotros, leyendo la Biblia, orando, buscamos la dirección de Dios y tendremos el discernimiento suficiente para andar en la voluntad de Dios. Dios demandará de nosotros que vivamos como buenos cristianos. Demandará de nosotros un buen testimonio de nuestra fe. Jesús en ese contexto también habla, recuerden, de la luz, ¿no? Deja ver tu luz. Jesús dijo: no pongas la luz debajo de la mesa. La luz se pone encima de la mesa para que alumbre a todos. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros callamos? ¿Qué va a pasar? Y es lo que está diciendo en esos versículos. Entonces se levantará la reina de Saba y te dirá: yo recorrí grandes distancias para escuchar las palabras de Salomón, pero tú has llegado a conocer al Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Luego también dice la Biblia: entonces se levantarán la gente de Nínive. ¡Hey! No seas cobarde como Jonás. Ve y sal a predicar la palabra de Dios. Mira afuera. ¿Cómo vive esta generación? ¿Cómo vive la gente de hoy?
Proverbios capítulo 30, los versículos 11 al 14. Mire, Salomón ya había escrito el comportamiento de muchas personas. Dice el versículo 11: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Mire esa generación. Dice en el versículo 12: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Mire, hermanos, lo que estamos viviendo hoy en día, qué tan fácil en el internet, qué tan fácil en la televisión, los videos. Es muy fácil, hermanos, ensuciar nuestra mente, corromper nuestra alma con toda clase, hermanos, de imágenes, ¿no? Terribles. En el versículo 13, hay generación cuyos ojos son altivos, cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Miren, hermanos, el caos en que vive nuestra sociedad. Todos los días, gente, hermanos, causando disturbios, llenos, hermanos, de orgullo, llenos, hermanos, de egoísmo, llenos de avaricia, buscando, hermanos, obtener más riquezas, aunque sea un poquito más. No importa, como sea, pero quiero más, quiero un poco más. ¿Qué clase de generación somos, hermanos? Y quisiera concluir. Si tú conoces a Dios, entonces tu responsabilidad y mi responsabilidad es testificar de Cristo con fervor, con valor, donde quiera que estemos, en cualquier espacio donde Dios nos pone. Recuerden aquella generación del siglo XVI, ¿no? De los reformadores, ¿verdad? Tenemos a Juan Hus, William Tyndale, Martín Lutero, Juan Calvino. Estos hombres dieron sus vidas, hermanos, por predicar la verdad. Su único propósito era reformar la iglesia. Ellos querían que la gente pudiera leer la Biblia por sí mismos en sus propios idiomas. Y así, hermanos, ellos querían limpiar toda idolatría en cual había caído la iglesia. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos? En el siglo XVII empezó un gran cambio en toda Europa, gracias al protestantismo. ¿Dónde podemos encontrar nosotros las señales que guíen nuestra vida? Yo creo firmemente, hermanos, la oración es la primera luz, la primera señal que podrá guiarnos, hermanos. Jesús dijo: pedid, buscad, llamad. Dijo también el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. Dios dijo a Jeremías: clama a mí, yo te responderé. La otra señal, la otra luz que nos puede guiar nuestra vida es el estudio de la palabra de Dios. Recuerda, Jesús había dicho, ¿no? Más bienaventurados son los que oyen, los que practican la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a poner en práctica? Cuando nosotros realmente nos sentamos, ese mensaje que escuchamos el domingo, ese sermón que escuchamos del pastor, nosotros seriamente en el hogar, en la casa, nuevamente lo meditamos. El lunes, meditamos el martes, meditamos el miércoles, cosa que el jueves ya vamos entendiendo, el viernes y el sábado ya hemos entendido bien. Ya Dios nos ha dado muchos tesoros, nos ha revelado, nos habrá revelado hasta ahí. Pero es necesario que cada uno. Ahora, ¿cuánta ventaja tenemos? Tenemos en la casa
tenemos en los celulares, en el internet. Hermanos, hoy el tiempo de hoy, tenemos más posibilidades, más recursos donde podemos tener la guía de la palabra de Dios. Y una tercera señal, una tercera luz es, hermanos, buscar el consejo de un buen líder cristiano. La Biblia dice en Santiago 5:16, si estás enfermo, llama a los ancianos. Realmente esa palabra enfermo quizás no es físico, sino, hermanos, cuando estamos débiles, cuando estamos necesitados de palabras de ánimo y de aliento, necesitamos el buen consejo de un líder, de un pastor, de un anciano. Queridos hermanos y amigos, que Dios nos bendiga a cada uno y no nos olvidemos de ser esas personas o esa generación que cause un gran impacto en la sociedad de hoy. Y pongo esa carga en el corazón de cada uno de vosotros. Y Dios los bendiga. Amén.